Tema número 1, una mujer con sabiduría. La información cada vez está a nuestro alcance con mayor facilidad, más que nunca. Está al alcance de nuestros dedos y nuestros teléfonos. Cualquier tema que queramos informarnos, simplemente lo buscamos por internet y listo. Encontramos cómo hacer de todo. Hay videos con mucha enseñanza, hay artículos, libros, fotos, información de todo lo que queramos encontrar prácticamente, de lo que queramos estudiar o aprender. Es muy positivo contar con una información a nuestro alcance de esta manera, tan rápida, con este acceso tremendo. Pero por otro lado, este fácil acceso a la información también trae un gran reto. ¿Cómo distinguir entre la buena y la mala información? Esto es muy importante, pues la mala información abunda. Por ello, debemos seguir estos pasos. Primero tenemos que ir a la fuente, revisar y verificar que la fuente de la información sea confiable. No fundamentes tus opiniones en algo que alguien te haya dicho o porque sale en la televisión o porque lo viste en Facebook o en un video o por el mensaje que te mandó tu amiga o tu vecina o algún tu familiar. Es importante que filtremos la información de manera adecuada, de manera que no perdamos tiempo en lo que no nos deje nada, que no nos edifique o que no sea de fuentes confiables. La mejor forma de filtrar la información es mediante un conocimiento amplio. El conocimiento viene a ser la información adquirida a través de la experiencia, el razonamiento o el estudio. Está bien analizar y razonar y sobre todo cuestionar. No recibamos ni aceptemos como verdad cualquier cosa que el mundo nos diga, sino que cuestionémosla y comparemos siempre todo a la luz de la palabra y usando nuestro sentido común. El estudio es una de las maneras de adquirir conocimiento, pero no es la única manera, aunque es la más valorada y la mejor remunerada. Otra forma muy valiosa de aumentar conocimiento es con la experiencia. Existen muchas mujeres con experiencia y que no han tenido la oportunidad de obtener conocimiento en una educación académica formal o en un centro o establecimiento educativo. Esto no significa falta de educación en general, ya que han recibido educación en la escuela de la vida misma, en algún oficio o a través de sus propias vivencias, experiencias que componen una enseñanza práctica. Esa no se debe desechar ni tampoco considerarse de menor valor. Al contrario, constituye una formación muy valiosa. Por ejemplo, hay muchas mujeres que cocinan muy bien, aunque nunca asistieron a una escuela culinaria. No son chefs, pero saben de cocina y aunque no lleven ese título, eso no disminuye su valioso conocimiento. Hay personas con experiencia y otras con títulos. Ninguna es menos que la otra. Pero cuando alguien posee ambas cualidades, esto es todavía más valioso. ¿No es así? Por eso nosotras empujamos la educación teológica. El conocimiento y la sabiduría. Hablemos de esas diferencias. El conocimiento nos servirá como guía, pero la verdadera manera de poder nosotros discernir entre lo bueno y lo malo es con sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Se la define como la forma correcta de aplicar el conocimiento. La sabiduría va más allá del uso del intelecto y del conocimiento, pues involucra el uso de la prudencia, de la sensatez y de la verdad. Y todo esto, mis queridas hermanas, solo puede venir de Dios. La fuente de toda la sabiduría y del conocimiento es Dios. Colosenses 2:3 nos dice que Dios es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vean las dos cosas. El conocimiento y la sabiduría están relacionados, pero no son sinónimos, son diferentes. El conocimiento puede existir sin la sabiduría, pero la sabiduría no puede existir sin el conocimiento. Hay muchos que son brillantes tontos, o sea que ostentan mucho conocimiento, pero no tienen nada de sabiduría. Pero la realidad, y esto es clave, que no existe la sabiduría sin el conocimiento, porque para poder nosotros discernir la mejor manera de alcanzar tu meta es saber cómo integrar y fusionar todos los factores de diferentes fuentes de conocimiento y experiencia. Uno puede ser conocedor de algo sin ser sabio. El conocimiento es como usar un arma. La sabiduría es saber cuándo usarla y cuándo dejarla guardada. Tomemos por ejemplo a los fariseos. Ellos son un excelente ejemplo. Los fariseos eran los más altos religiosos en la época de Jesús. Ellos eran los que más conocían de la palabra de Dios. Sin embargo, su conocimiento era puramente intelectual.
porque cuando tuvieron a Jesús enfrente no lo reconocieron. Es más, se sintieron amenazados por él. Incluso fueron más allá, lo rechazaron y lo deseaban matar, porque se sentían amenazados por él. Y finalmente lo llevaron a la crucifixión. Esto sucedió porque sus corazones estaban muy lejos de la palabra de Dios. Ellos tenían un conocimiento puramente intelectual de la palabra, pero esto no es suficiente. Les faltaba sabiduría y entendimiento para conocer al propio Jesús que tenían enfrente. Jesús reservó sus palabras más duras para los fariseos. Los llamó hipócritas, víboras, guías ciegos, insensatos, etc. ¿Te das cuenta? Y esto lo podemos encontrar todo en Mateo 23 y en Lucas 11. Es obvio que los fariseos contaban con mucho conocimiento, pero carecían de sabiduría. Es realmente importante notar esto para no caer en la misma situación que los fariseos, que nunca aceptaron a Jesús. Su conocimiento de la palabra de Dios era puramente, a un nivel puramente intelectual. Se quedó únicamente en la cabeza, nunca bajó al corazón. Por eso se dice, la sabiduría popular dice que algunos no entrarán al cielo por 18 pulgadas, que es la distancia promedio que hay entre la cabeza y nuestro corazón. Entonces, la sabiduría de Dios tenemos que entender que se ve tan diferente. Vean esto, el plan de Dios para venir a salvarnos fue mandar a su propio Hijo Jesús, que naciera de una madre adolescente en un establo, que estaría junto a José en la carpintería y que luego escogería como discípulos a hombres sin preparación alguna y que la mayoría de ellos eran simples pescadores. Visto todo esto con los ojos del mundo, esto no tiene ningún sentido. Y aún más, la muerte de Jesús de la manera más horrenda, crucificado para salvarnos a todos nosotros pecadores, ese plan francamente no tiene sentido. En 1 Corintios 1, 25 al 31 se nos recuerda que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Así que toma tiempo y lecciones de humildad para que podamos descansar en la sabiduría de Dios y confiar en su plan perfecto, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Cómo ser sabios en esta época? Si tú quieres ser una persona sabia, la palabra de Dios nos dice lo que necesitamos hacer para llegar a serlo. Y presta atención. Primero, para vivir sabiamente, empieza con el temor de Dios. Proverbios 9:10 agrega, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. El temor de Dios es básicamente esto, el reconocimiento de que Dios es el Creador, Maestro y Señor, que Él es santo, extraordinario y que Él es quien está en control. Como respuesta, tú te sometes a Él y a su plan perfecto para tu vida. Sin esto no hay sabiduría. Empieza con la salvación y continúa con una humildad reverente. Segundo, la sabiduría crece al recibir nosotros la palabra de Dios. Nada como la Biblia para enseñarte a conocer la mente de Dios. Entre más conozcas a Dios a través de su palabra, más la sabiduría marcará tu vida. Yo recuerdo un tiempo en que quería leer la palabra de Dios y no la entendía. Y no le encontraba sentido y la verdad es que hasta me parecía aburrida. Pero cuando me volví cristiana y empecé a aprender de la palabra, desarrollé esta inmensa sed de aprender y descubrir y entender. Y al estudiar la profundidad de la palabra, todo cambió, tomó vida para mí y encontré la fuente de conocimiento de la vida. La Biblia es un libro de vida, es un libro de historia, de ciencia, de sabiduría, es el libro de vida. Ahí encontraremos todo lo que necesitamos. Tercero, pidamos sabiduría. En Santiago 1, del versículo del 5 al 6 nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe. Eso nos trae mucho consuelo, saber que tan solo le pedimos y Dios nos dará generosamente. Pero ojo, hay una condición, debemos pedirla con fe, sin dudar. Esto también es una advertencia, porque no queremos que nos suceda como a los fariseos. Ellos conocían las Escrituras, pero no conocían a Dios. ¿Ven la diferencia? Y esto es algo muy triste, no llegar a Dios mismo, sino quedarnos solamente en su palabra. El conocimiento de Dios es importante, pero contar con la sabiduría que viene de Dios es más importante. Buscando a Dios con reverencia, admiración y temor, podamos
entrar en una relación personal con Él. Y aquí necesitamos recalcar que no lleguemos a Dios solo con nuestra cabeza, como muchos que se quedan ahí, sino que lleguemos a Él con nuestro corazón. Esa debe ser la meta, llegar de la cabeza al corazón, y este recorrido es el que algunos no están dispuestos a hacer. Cuarto, necesitamos ser mansas como la paloma y astutas como las serpientes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús envía a sus discípulos a iniciar su ministerio, les da instrucciones claras, entre las que les dice: los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas, o mansos como palomas. Eso lo encontramos en Mateo 10:16. Como cristianas estamos operando entre lobos. ¿Y por qué lobos? Los lobos son depredadores agresivos cuya intención es atacar a su presa, y además les encantan las ovejas. Por otro lado, las abejas son débiles y vulnerables, y sin su pastor no pueden sobrevivir el ataque de un lobo. Con esto en mente, Jesús les dio instrucciones claras a sus discípulos para que se supieran proteger, y les pide que sean astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Ahora, Jesús menciona dos animales con características completamente opuestas y les instruye a que reflejen lo bueno de ambas características. Ahora veamos, la serpiente es el animal que Satanás utilizó para hacer caer en tentación a Adán y a Eva en el jardín del Edén. En la Biblia es un símbolo de poder y caos. Ahora, la paloma es el animal preferido usado para los sacrificios en alabanza a Dios. En la Biblia es un símbolo de pureza e inocencia. Entonces, ¿por qué es que Jesús escoge a dos animales tan opuestos para prepararnos para sobrevivir? Ambos representan características que como cristianas necesitamos si vamos a vencer la agresión del enemigo, depredador. Solo la característica de uno de ellos no basta. Necesitamos las dos. Si actuamos solo como la serpiente, el enemigo nos va a utilizar para causar daño a otros. Y si actuamos solo como la paloma, el enemigo francamente nos va a devorar. Por lo que, si usamos las características de ambas, entonces podemos estar en ofensiva y pelear contra el enemigo, y a la vez con gentileza y pureza de corazón hacer el trabajo de Dios. ¿Ven esto? Esto conlleva el poder de discernir, y para eso necesitamos sabiduría. Oremos entonces por esa sabiduría que viene solo de Dios, que Él generosamente nos va a dar si se la pedimos y si lo hacemos con fe. Oremos también por ese discernimiento en nuestro actuar para poder distinguir lo bueno de lo malo y tomar buenas y sabias decisiones conforme a la voluntad de Dios.